Tengo la bendición el día de hoy de poder presentar a nuestro hermano John Miller, vicepresidente de CBTS. Este es el seminario en Estados Unidos. Y también pastor de la iglesia El Redentor en Georgia, Estados Unidos. Pero quiero decir además que es un gran amigo y es una bendición tenerle acá. Esta semana estuvo intensa en las clases, pero fue de verdad una enorme bendición. Él nos acompaña el día de hoy con su hija Catherine. Así que también es una bendición tenerle acá con nosotros ya y poder compartir esta semanita. Así que no quiero dar más preámbulo. Mati, por favor, acompáñanos. Dear John, please come here. Para que ellos también se puedan presentar y tengamos este tiempo delante de la palabra del Señor. It's a great joy to be with you here Es un today. gran gozo estar con ustedes hoy día. I do bring you greetings from Redeemer Baptist Church in Georgia. Les traigo saludos, de hecho, de la iglesia El Redentor allá en Georgia. As I've gotten to know your pastor, En la medida que he llegado a conocer a su pastor, we've been praying for you, estamos orando por ustedes. and we appreciate your prayers for us. Y apreciamos que estén orando por nosotros también. Well, this morning we're going to be looking at 1 Timothy Esta mañana vamos a estar mirando Primera de Timoteo, in chapter 1, en el capítulo 1, verses 8 to 11. versículos 8 al 11. So you can turn to your Así Bibles que por there. favor, vayan en su Biblia a ese pasaje, Timoteo 1, 8 al 11. But before we read it, Pero antes que leamos, let me remind you of the context. quiero recordarte un poquito del contexto. Paul is writing this letter has written this letter to Timothy. Pablo ha escrito esta carta a Timoteo. Paul was in Macedonia, Probablemente estaba en Macedonia and he left Timothy in the church in y Ephesus. deja a Timoteo en la iglesia de Éfeso. If you were in Sunday school this morning, Si estuvieras hoy día estuviste en la escuela dominical en la mañana, Pastor Jonathan read from 1 Timothy 3:15. Pastor Jonathan estuvo leyendo de hecho el capítulo 3 en adelante. And this gives the purpose for this letter. Y nos da de hecho el propósito de esta carta. He's writing to Timothy Le está escribiendo a Timoteo that he might teach the church in que Ephesus, pueda enseñar a la gente en Éfeso, that they may know how they ought to behave in the household of God, que puedan saber cómo conducirse en la casa de Dios, which is the church of God, que es la iglesia de of Dios, the living God. del Dios viviente. And the church is the pillar and the buttress of the Y truth. la iglesia es columna y baluarte de la verdad. And so he's writing to Timothy to encourage him Así que le está escribiendo a Timoteo para animarlo in his work of helping the church there in Ephesus. en su trabajo de edificar, de trabajar con la iglesia en Éfeso. And at the beginning of this letter, Al principio de esta carta, you see Paul's first concern: ves la primera preocupación que tenía Pablo acá, false teaching. la enseñanza falsa, la falsa enseñanza, It was creeping into the church. que está metiéndose adentro de la iglesia. And so Paul urges Timothy to charge certain people to stop teaching these false Así que lo que hace doctrines. Pablo es animar, instar a Timoteo que por favor instale ciertas personas que impidan esto. The false teaching is described as myths and endless genealogies. La falsa enseñanza aquí es descrita como mitos o falsas genealogías. It would seem these teachers were reading the genealogies in the Old Testament Parece que estas personas estaban leyendo, por ejemplo, las genealogías del Antiguo Testamento and making up interesting stories y about the estaban people. inventando historias que no son reales. In a sense, trying to entertain the people. En ese sentido, estaban tratando de entretener a las personas de la But iglesia. that's not the purpose of the Bible. Ese no es el propósito de las Escrituras. It's a revelation from God Es revelación de Dios about the way of salvation para ser salvos through His Son. a través de su Hijo. And so these myths, they just promote speculation and endless vain discussion. Así que estas falsas enseñanzas, estos mitos, lo que hacen es especular y destruir finalmente. Therefore, these ignorant and arrogant false teachers must be stopped. Por lo tanto, esta ignorancia y esta falsa arrogancia de estos maestros tiene que ser detenida. Timothy and the church must remember they have a stewardship from God. Timoteo y la iglesia tienen que entender que son ministros o administradores para Dios de este evangelio. The church is entrusted with the good news, the gospel. La iglesia ha sido encargada, se nos ha confiado el evangelio de las buenas noticias. In verse 5, it tells us that the aim of these things is love. Mira, el versículo 5 se nos dice que el propósito de este mandamiento es el amor.
reminds us that the truth and love are not opposites. Recuerda que amor y verdad no son cosas que estén They opuestas. go hand in hand. Van mano a mano, juntos. The goal of all biblical gospel teaching is love. El objetivo de toda la enseñanza evangélica es, de hecho, el amor. True love. Pero un amor verdadero. A love for our God. Un amor por nuestro Dios. A love for one another. Y un amor por unos con otros. A love that flows from a purified heart. Un amor que viene y fluye desde un corazón purificado. The work of God in us. El trabajo de Dios en nosotros. A love that flows from a good conscience. Un amor que viene o que fluye de una conciencia buena, limpia. Because we have a Savior who died for our sins. Porque tenemos un Salvador que murió por nuestros pecados. A love that flows from a sincere faith. Un amor que fluye de una sincera fe. We're not hypocrites. No somos hipócritas al amar. We truly believe what God has done and said. Realmente creemos genuinamente lo que Dios ha dicho en su palabra. Well, in our passage this morning, En nuestro pasaje esta mañana, over against these false teachers who misuse God's law, de nuevo en contra de estos falsos maestros que están enseñando mal o usan mal la ley de Dios, Paul is teaching the truth ahora Pablo está enseñando la verdad. and the proper or lawful use of God's law. Y lo God's que word. hace es hacer un correcto o legítimo uso de la ley, y ese es el tema de hoy. So hear now God's holy word. Mira, escucha la palabra santa de nuestro Señor. Maybe you can read it. Salmo 119, versículo 18. No. Sorry. Primera de Timoteo 1, 8 al 11. Vamos a empezar leyendo el texto base. Primera de Timoteo 1, 8 al 11. Dice así. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amen. Amén. Let's pray together again. Vamos a orar juntos. Our Heavenly Father, we come to you Padre Celestial, venimos delante de ti. to hear your voice Queremos speaking to escuchar us tu voz hablando a nosotros through your word, a través de tu palabra, through your servant. a través de tu siervo. Lord, we cannot understand these things on our own. No podemos estar delante de ti, de tus estándares, por nuestras fuerzas. We need the illumination of your Holy Spirit. Necesitamos la iluminación de tu Santo Espíritu. So we ask that you would open our eyes, Así que, Padre, abre nuestros our ojos, spiritual eyes, nuestros ojos espirituales, that we would behold wondrous things out of your law, que podamos contemplar lo maravilloso de tu palabra, that we would see you que podamos verte a ti and trust in you, y confiar en ti be conformed to the image of your Son, y ser conformado a la imagen de tu Hijo, for the glory of your name. para la gloria de tu nombre. We ask it in Christ's name. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. In the early church, there was a man named Tertullian, En la iglesia primitiva, al comienzo había un hombre llamado Tertuliano. second century, Estamos hablando del siglo II. and he is reported to have said the following: Y se ha dicho que él dijo lo siguiente. just as Christ was crucified between two thieves, De tal manera como Cristo fue crucificado entre dos ladrones, so the gospel is ever crucified between two errors. el evangelio siempre está crucificado entre dos errores. Both of these errors Ambos de estos dos errores, are errors concerning the proper or lawful use of the law. estos dos errores conciernen o tienen que ver con el apropiado o correcto uso de la ley. On one side, Por un lado, we have what's called antinomianism. tenemos lo que se llama por un lado el antinomianismo. It means literally to be against the law. Significa literalmente estar en contra de la ley, anti-ley. This is a view that says the law of God is completely irrelevant for the Christian Esta es today. una perspectiva que dice la ley de Dios, la verdad es que es irrelevante para nosotros hoy en día. And they'll twist certain scriptures, Y lo que hace es torcer las escrituras, like Romans 6:14, como por ejemplo Romanos 6:14, which says we're not under law but under grace. que dice ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. And so then they say, oh, there's no place for God's law in the life of the Christian. Así que estas personas dicen, bueno, la ley no tiene ningún lugar para la iglesia hoy en día. And they pit law against grace. Y lo que hacen es poner la ley en contra de la gracia.
law against the gospel, como la ley en contra del evangelio. as if they're utterly opposed to one another. Así como que estuvieran completamente opuestas una con la otra. One of the results of this error Uno de los resultados de este error is that Christians then have no clear direction for how God wants them to live es que los today. cristianos no tienen una dirección clara de cómo debiesen vivir And they're just then moved by their own thoughts or their own y feelings. simplemente se mueven por sus propios pensamientos, sus propios sentimientos. That's one error. Ese es un error a un lado. The other error El otro error is legalism. es el legalismo. It's an attempt to be justified before God through your own effort at keeping God's law. Es un intento porque tú te justifiques delante de Dios con tus propias fuerzas y con tu propia guardar la ley. And legalism comes in different forms. Y el legalismo viene de muchas maneras. Some think they can keep the law of God perfectly themselves. Algunos dicen que tienen que guardar la ley en forma perfecta. Others Otros add man-made rules and laws, lo que hacen es añadir leyes humanas, add traditions to God's law, añaden tradiciones a la ley de and Dios. elevate their traditions to the level of Y God's lo que law. hacen es elevar esas tradiciones al mismo nivel que la ley de Dios. That seems to be part of the problem of what's going on in the church in Ephesus. Eso parece ser el problema o parte del problema de lo que está sucediendo acá en Éfeso. If you look at chapter 4, verse 3, Si miras, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 3, there's what some of the false teachers are teaching. ¿qué estaban enseñando algunos de los falsos maestros? That they forbid marriage. Prohibirán casarse, They require abstinence from foods that God created to be received. requieren o mantienen abstenerse de alimentos que Dios creó para nosotros. So they're adding man-made rules to God's law. Así que lo que hacen estos legalistas es añadir leyes hechas por los humanos a la ley de A Dios. form of legalism. Eso es una forma de legalismo. Two errors Dos errores, that can end up in the same place. pero que al final terminan exactamente en el mismo lugar. Destruction, Destrucción. shipwreck, Es como un naufragio, losing the gospel, perdiendo el evangelio. and therefore losing true love. Y por lo tanto pierden el verdadero amor. So over against both those errors, Así que en contra de estos errores, Paul instructs us in the proper or lawful use of God's Pablo law. lo que hace es instruirnos en el uso apropiado o legítimo de la ley de Dios. So as we walk through this passage, we're going to consider 3 points. Así que en la medida que atravesamos por este sermón, vamos a ver tres cosas. First, Primero, that the law is good if one uses it lawfully. que la ley de Dios es buena si uno la usa legítimamente. Secondly, Segundo, the law is laid down for the lawless. que la ley está dada para el impío. And then thirdly, Y tercero, the law is in harmony with the gospel. la ley está en completa armonía con el evangelio. So let's start by thinking about how the law is good if one uses it lawfully. Ahora, partamos con el punto número 1. La ley es buena si se usa legítimamente. And this is the point we find in verse 8. Este es el punto que encontramos, de hecho, en el versículo 8. Now, Paul begins with the word now or but. Pablo comienza con la palabra ahora o pero. He's setting himself and Timothy apart from the false teachers he's just described. Así que lo que hace es como apartarse de esos falsos maestros que estaba describiendo. And he says, now we know. Y lo que hace Pablo es decir, ahora sabemos o pero sabemos. Again, the false teachers, he said, are without understanding. Ahora, lo que está diciendo Pablo es, los falsos maestros no están entendiendo. They think they understand, Ellos creen que sí, but they don't. pero no lo hacen. And he says, but Paul says, we know. Y Pablo dice en el verso 8, pero nosotros sabemos. And he's referring to something that is common knowledge in the universal church. Lo que está diciendo Pablo acá es que esto es un conocimiento común en la iglesia universal. It's believed and accepted by the universal church. Y que en cierto sentido es creído y aceptado por toda la iglesia This is universal. not some kind of secret knowledge that only he and Timothy know. Este no es un conocimiento secreto que solamente Pablo y Timoteo sabían. It's a knowledge that comes from a right understanding of God's word. Es un conocimiento que viene de entender correctamente la palabra del Señor, nada más. And what is it that he knows? ¿Qué es lo que Pablo sabe And the church knows? y que la iglesia sabe? That the law is good. Que la ley es buena. Actually, in the original language, De hecho, en el lenguaje original, el idioma original, it says good, the law. dice buena la ley. It puts the word good first because it's emphasizing that it's good. Pone, de hecho, la palabra en griego es bueno primero y después la ley para enfatizar que la ley es muy buena. He's magnifying the law of God. Lo que hace es magnificar la ley del Señor. That it's beautiful, Es muy hermosa la ley de Dios. praiseworthy, Es digna de alabanza. free from any defect. Está libre de defectos.
He's reminding us that though the false teachers misuse the law, Nos recuerda que aunque los falsos maestros estaban mal utilizando la ley, that does not mean that the law is itself bad. eso no significa que la ley tenga el problema. El problema es de los falsos maestros. Now then, the question is, how is the law good? Ahora la pregunta es, ¿cómo es que la ley de Dios es buena? You turn to Psalm 19. Vamos por favor a Salmo 19. You see a description of the law of God. Aquí hay una descripción de la ley del Señor. And we'll read from verse 7 Vamos a leer desde el versículo 7 down to verse 10. hasta el versículo 10. Vamos a Salmo 19, 7 al 10. Dice así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la destila del panal, la que destila del panal. Amén. In the first part of this psalm, he's talking about how creation reveals the glory En la of primera God. parte del Salmo, el salmista dice cómo la creación revela la gloria de Dios. But in these verses, then he talks about his word. Pero en estos versículos habla de la palabra de Dios. Everything in God's word is good. Todo en la palabra de Dios es bueno. And so law in this context is referring to the written word of God. Así que la ley, acá en este contexto, se refiere a la palabra escrita de Dios, completa. And did you notice the kind of words used to describe ¿Te it? das cuenta de las palabras que usa para describir la ley? Perfect. Es perfecta, It's sure. es segura, It's that which is right and pure and clean. es justa, es pura, es limpia. But the amazing thing is, did you hear what the law can do? Pero te das cuenta, esto es impresionante, ¿qué puede hacer la ley de Dios? This revelation from God Es revelación de parte de Dios. is able to revive the soul. Tiene la capacidad de reavivar o revivir el alma, convertirla. It's to make the simple wise. Puede hacer al simple, transformarlo en sabio. It brings joy to the heart. Trae gozo al alma. It enlightens your eyes. Y lo que hace es iluminar tus ojos. And by them a servant is warned. Sorry, say again. By them, by the law, the A servant is través de warned. la ley, el siervo de Dios puede ser como amonestado, advertido. And when we keep it, Y cuando guardamos la ley, there is reward. hay un gran galardón. And so it's showing us the power of God's word and of his law. Así que lo que está mostrando es el poder de Dios en la ley de Dios. Now, of course, part of what God reveals is the law more narrowly understood. Ahora, parte de lo que se revela, cierto, que la ley puede ser también más entendida de forma específica. And there we're going to see it's actually in the context of Timothy referring specifically to the Ten Commandments. Ahora, vamos a ver, de hecho, que en el contexto de Timoteo, cuando Pablo habla de la ley de Dios, está hablando específicamente de los 10 mandamientos. But what you see here is that the law, even all of the revelation, is good because it comes from the God who is good. Pero lo que vamos a entender aquí es que la ley de Dios, primero que todo, es buena porque viene de Dios que es bueno. It comes from our good God, Viene de nuestro buen Dios. and it reflects his own character Y lo que and hace es nature. reflejar su buen carácter. Paul in Romans chapter 7, Mira lo que dice Pablo en Romanos 7. he says in verse 12 Mira en el versículo 12. that the law is holy. Dice que la ley de Dios es santa The commandment is holy and righteous and good. y que el mandamiento de la ley de Dios es santo, es justo y es bueno. Why? ¿Por qué? Because God is holy, righteous, and good. Porque Dios es santo, justo y bueno. In verse 14, it says that the law is spiritual. En el versículo 14 dice que la ley es espiritual. How often do you think about the law of God as spiritual? ¿Cuán frecuentemente piensas tú que la ley es algo espiritual? Why is it spiritual? ¿Por qué es espiritual? Because it comes from God who is spirit. Porque viene de parte de Dios que es espíritu. Spiritual Espiritual. because it's not only concerned with the externals of what you do, Porque no está preocupada la ley solamente de las cosas externas que haces. but it's concerned with the matters of your heart. Está preocupado con los asuntos de tu corazón, de tu alma. What's going on in your spirit? ¿Qué pasa en tu espíritu? See, the law reaches beyond the externals down into the very inner parts of our being. La ley alcanza mucho más allá de lo externo y llega al ser interno tuyo, a lo más profundo de tu ser.
Isn't this what Jesus was doing in the Sermon on the Mount? ¿No es acaso esto lo que Jesús estaba haciendo en el Sermón del Monte, por ejemplo? He wasn't giving a new kind of law. No estaba dando una nueva ley, He was showing the proper way to understand sino God's law. lo que estaba haciendo era explicar el uso correcto de The la ley. Pharisees Los fariseos were only concerned with the externals. solo estaban preocupados en las cuestiones de afuera, externas. Jesus is showing the law has always been spiritual. Pero Jesús estaba enseñando que la ley siempre ha sido espiritual. He says it's not just about not murdering someone, Así que no se trata solamente de no matar a tu hermano, but it's also about not having sinful anger in your sino heart. de no tener en tu corazón una ira que sea pecaminosa contra tu hermano. So that if you have sinful anger in your heart, Así que si tú tienes esa ira pecaminosa en tu corazón, you have broken God's law. tú has roto, has quebrado la ley de Dios. It's not only about not committing adultery, Así que no se trata solo de no cometas adulterio, but it's also about not having lust in your heart. sino de no tener lujuria en tu corazón. And when you do, Cuando lo haces, you've broken God's estás law. quebrantando la ley de Dios. And so it's spiritual. Así que la ley de Dios es espiritual. So the law is good because it comes from our good God. Así que la ley de Dios es buena porque viene de nuestro buen And it Dios reflects the character of our good y God. refleja su buen carácter. But the law is also good Pero la ley también es buena because it was given for our good. porque fue dada para nuestro bien. Listen to how this is described in the book of Deuteronomy. Mira cómo esto se describe en el libro de Deuteronomio. You remember, this is where Moses is there on the plains of Moab. Recuerda, aquí está Moisés dando la ley nuevamente ahí en Moab. And he is giving the second generation the law of God again. Está dando la ley de Dios nuevamente a la segunda generación de Israel That generation would recovenant with God. para que esa nueva generación, esa generación joven pueda estar comprometida y recupere su compromiso con Dios Before they go into the promised land. antes de que entren a la tierra prometida. Listen to what is said in verses 12 and 13. Mira lo que dice Deuteronomio 10, versos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. For your prosperity, for Para your tu good. prosperidad, para tu bien. It's for our good. Why? Because it reveals the will of God to us. Es para nuestro bien la ley de Dios porque revela su propio carácter. Have you ever wondered what God wants you to do? ¿Te has preguntado alguna vez qué quiere Dios que yo haga? He hasn't left you in the dark. Ya no te ha dejado en la oscuridad, Dios. He reveals it in His law. Él se reveló a través de su ley. He shows us how we're to live. Nos muestra cómo debemos vivir. And it also reveals how we fall short. Ahora, también nos revela cómo quedamos cortos. That's what Romans 7 verse 7 says. Así que mira lo que dice Romanos 7:7. What shall we say? ¿Qué vamos a decir? That the law is sin? ¿Que la ley es pecado? By no means. No, de ninguna manera. Yet if it had not been for the law, Ahora, si no hubiese sido por la ley, I would not have known sin. yo no hubiese sabido de mi pecado. See, the law reveals how we fall short, ¿Te das cuenta que la ley revela cómo quedamos cortos delante de Dios? so that we don't go around thinking that we're righteous Así que con la ley de Dios no andamos por ahí simplemente pensando que somos justos. when we're not. No somos justos. We deceive ourselves, Nosotros a veces nos engañamos a nosotros thinking mismos, that we're better than we are. pensando que somos mejores de lo que realmente somos. Romans 3:20 Pero tells que us, dice Romanos 3:20, through the law a través de la ley comes the knowledge of sin. es el conocimiento del pecado. And guess what? ¿Y adivina qué? This is good for you. Esto es bueno para ustedes. This is good for me. Es bueno para mí. For the law to reveal our sin. Porque la ley revela mi pecado. It's a great blessing. Es una gran bendición. Do you see it that way? ¿Te das cuenta? ¿Lo ves? ¿Ves que es una bendición? It doesn't feel good, No se siente bien. but it's for our good. Pero es para nuestro bien. So first, the law is good Así que primero que todo, la ley es buena. because it comes from our good God, Porque viene de nuestro buen and it's Dios. for our good. Y es para nuestro bien. But this good law must be used lawfully or properly to have this good effect. Pero para que tenga su buen efecto, esta ley tiene que ser usada legítimamente o apropiadamente.
And that's why what the false teachers are doing is so bad. Esto es la razón de por qué lo que los falsos maestros estaban haciendo es tan malo. They're claiming to use the Bible, Ellos están diciendo, usamos la Biblia and they're reading parts of the y están Bible, leyendo partes de la Escritura. but they're not using it the way God has commanded it to be used. Pero no están usando la Biblia, no la están usando de la forma que Dios quiere que la usen. It's not teaching the truth. Así que no están enseñando la verdad. Now, just because there's a wrong way to use the law, Ahora, solo por el hecho de que haya una forma mala de usar la ley, that doesn't mean there's not a right and proper way. eso no quiere decir que no hay una forma adecuada y propia de usar la ley. There's a saying, Hay un dicho it says, the abuse of something que dice que el abuso de algo does not negate the proper use of something. no niega el uso apropiado de algo. To use the law lawfully Así que usar la ley de forma legítima o apropiada is to use it for its intended purpose. es básicamente usarla con el propósito que originalmente tenía. God designed the law for a particular purpose. Así que Dios diseñó la ley con un propósito específico. Perhaps some of you have built things before. Quizá algunos de ustedes han tratado de construir algo, armar algo. I have 4 children, Yo tengo 4 hijos. and my 2 youngest are 2 boys, Los 2 más jóvenes o más chicos son niños and they like to build things. y les gusta construir cosas, hacer I cosas. encourage that. Sí, no sé que alguien aquí quizás se identifica con eso. Sometimes we have extra wood, A veces tenemos por ahí un poco de madera que sobra and I'll give it to them and let them try to build y something. se las doy a ellos para que intenten construir, armar alguna cosa. Now, there was one time at least Una vez, me acuerdo, al menos, where my son was trying to kind of make a little like bed, mi hijo estaba tratando de construir como una especie de cama, ¿no? and he was going to nail it together, Y lo que iban a hacer era como martillarlo, ¿no? pieces Clavarla. of wood. 2 piezas de madera las querían clavar. And so we had the nail, Tenían el clavo, but the hammer wasn't around. pero no estaba por ahí el martillo. It was back in our garage. Estaba en nuestro garage. But he had a screwdriver. Pero tenía un atornillador. And so then he takes it, Así que lo toma he's trying to hit it. y trata de clavarlo. It's like, whoa, what are you Y doing? yo le digo, ¿pero qué estás haciendo? Yes, that's a tool, Sí, eso es una herramienta, but you're not using it the right way. pero no estás usando la forma legítima o That's apropiada. not what the screwdriver's for. No es para eso el atornillador o el It's for desatornillador. screws. Eso es para tornillos. You need to get a hammer. Tienes que ir a buscar un martillo. Of course, that screwdriver got broken. And Por supuesto que ese desatornillador se rompió. Se echó a perder. so we need to use the tools in their proper way. Así que tenemos que usar nuestras herramientas en una forma apropiada. Otherwise, damage occurs. Si no, hay daño. Perhaps you've been damaged Quizás alguno de ustedes aquí ha sido dañado by the unlawful use of the law. porque alguien usa mal la ley de Dios. This was true in my own experience. De hecho, esto es verdad en mi propia experiencia. I was converted to Christ when I was 15 years old. Yo me convertí cuando tenía 15 años. But then I received teaching that was legalistic, Pero después de eso, cuando me convertí, recibí una enseñanza legalista. adding rules beyond the scriptures, Añadían reglas más allá de lo que dice la Escritura. and heavy burdens added to me. Y eso fue una carga muy dura que se puso en mis espaldas. And that can lead to one of 2 things. Eso puede finalmente decantar en 2 cosas. Either O you think that you're keeping those commandments, quizás tú piensas que sí estás guardando esos mandamientos extras, lying to yourself, que te estás mintiendo a ti mismo porque no puedes. and you become proud. Y te transformas en una persona orgullosa, Arrogant. arrogante. You look down on other people. Miras para abajo a las So otras they're not personas. keeping these Ellos no things, están manteniendo, but I can keep pero these sí yo estoy things. manteniendo esos preceptos y leyes. Or O la otra opción, you recognize you're not keeping it. reconoces que tú no eres capaz de mantener esas And with leyes. legalistic teaching, Y esa enseñanza legalista saying God's not happy with you, en el fondo te traduce que Dios no está contento contigo. and so you then become sad and depressed. Así que tú empiezas a deprimirte y a estar triste. Maybe some of you have had that kind of experience, Quizá algunos de ustedes han tenido ese tipo de experiencia and it acá, can scar you. que puede dejarte como una cicatriz. So much so that you can't see any good of the law. Ellos no pueden ver, por ejemplo, ningún bien en la ley porque han sido dañados. And if you've been in legalism, Si has estado en el legalismo, it's a real temptation to run to antinomianism. a veces puede ser una tentación decir, como viví ese legalismo voy a huir, ahora voy a hacer antinomianismo.
antinomianista. But that's not the answer. Pero esa no es la respuesta. What we must do is come to the lawful use Lo of que the law. tenemos que hacer es ir al uso legítimo, apropiado de la ley. And that leads to the question, Y eso nos lleva a la pregunta. what is the intended purpose of the law? ¿Cuál es ese propósito original de la ley? And that's where we come to our second main Y point. eso es el segundo punto al que vamos a ir. The law is given or laid down for the El lawless. segundo punto es, la ley está puesta o instaurada para los impíos, los que no cumplen la ley. When you come back to what we're looking at in 1 Timothy, Vamos por favor a 1 de Timoteo, capítulo 1. this is what you find in verses 9 and 10. Esto es precisamente lo que encontramos en el verso 9 y 10. Yeah, go ahead and read. Dice el verso 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos, pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, para los fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. Now, Paul begins by saying who the law is not for. Así que Pablo empieza diciendo para quien no es la ley, For the just. porque él dice para el justo. That is, those who are the righteous. Eso es para aquel que es justo. English, Spanish. Sí, bueno, justo, tienen otra palabra, ¿no? Para justo, pero es para el que es justo. O correcto puede ser, para el que es correcto. Correcto, justo. Yeah. Some take this to mean that it's Christians who are justified. Algunos tienden a pensar esto significa aquellos que son cristianos, justificados. Yeah, see, Christians don't need the law, they will say. Diciendo, viste, los cristianos no necesitan la ley, no es para nosotros. But in the context of what Paul is saying, Pero en el contexto de lo que está hablando Pablo, and in the light of what Paul says elsewhere, en la luz de lo que Pablo dice en otros lugares that también, interpretation cannot be correct. esa interpretación no es correcta. After all, Después de todo, Paul applies the Ten Commandments, the moral law, to Christians in other places. Pablo de hecho aplica los 10 mandamientos a cristianos en muchas otras partes. O sea, la ley sí es para los cristianos. Like Romans chapter 13, Como Romanos 13, por ejemplo, verses 9 and 10. versos 9 y 10. He says, for the commandments, Porque los mandamientos, you shall not commit adultery, no adulterarás, you shall not murder, no matarás, you shall not steal, no robarás, you shall not covet, no codiciarás, and any other commandment y cualquier otro mandamiento are summed up in this se word. resumen en esta palabra. You shall love your neighbor as yourself. Amarás a tu prójimo y a ti mismo, como a ti mismo. Love does no wrong to a neighbor. Así que el amor no hace nada malo a su prójimo. Therefore, love is the fulfilling of the law. Por lo tanto, dice Pablo, el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13, 9 al 10. And he's writing to Christians Y se lo está escribiendo a cristianos who've been justified by que han Christ. sido justificados por Cristo. And he's telling them to keep the law. Y lo que está diciendo es que cristianos tienen que mantener, guardar la ley. If the law is irrelevant for the Christian, why would he say to fulfill it? Así que si la ley es irrelevante para los cristianos, ¿por qué diría que tenemos que cumplir la ley? En amar a Dios y al prójimo. Or listen to what Paul says in 1 Corinthians O lo que 7:19. dice, por ejemplo, en 1 Corintios 7, 19. For neither circumcision counts for Dice que anything, ni la circuncisión cuenta, nor ni uncircumcision, tampoco la incircuncisión, but keeping the commandments of God. sino guardar los mandamientos de Dios. Ephesians 6, Efesios 6 instruction to children. le está dando instrucción a los niños. Who are those in the church? ¿Quiénes son aquellos en la iglesia? He says, children, A niños, obey your parents in the Lord, obedezcan a sus padres en el Señor, for this is right. porque esto es correcto o justo. And then he quotes ¿Y qué hace ahí? Hace una cita, the fifth commandment. el quinto mandamiento. Honor your father and mother. Honra a tu madre y a tu padre. And he comments, Ahí comenta this is the first commandment with a y promise. dice, este es el primer mandamiento con promesa. Then he quotes the promise. Y después lo que hace es citar la promesa, That it may go well with you, que te pueda ir bien a ti and you may live long in the y land. que puedas vivir largamente en la tierra. That's instruction to Christian children. Esa es instrucción para niños cristianos. So when Paul says here in 1 Timothy 8 Así que lo que dice Pablo acá en 1 de Timoteo 1:8 that the y en law adelante, is not laid down for the just, dice que, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, by that word he does not mean con justified Christians. con esa palabra justo no quiere referirse a cristianos justificados. No, No, it's referring to the righteous in an ethical sense. sino que se refiere a la justicia o a lo correcto en un sentido ético. The law is not for those who are living in perfect conformity to the law. La ley no es para aquellos que viven en conformidad perfecta con las normas o la ley.
In a sense, En un sentido, what Paul is doing is attacking the false teachers. lo que está haciendo Pablo es atacar a los falsos maestros. They who think that they're righteous Ellos piensan que son justos o correctos and who are using the law for myths y están usando la ley para mitos o mitologías and not God's intended purposes. y no para el propósito que Dios tenía. This is similar to what Jesus said in Matthew chapter 9, Esto es parecido a lo que Jesús dice en Mateo capítulo 9, verses 12 and 13. versos 12 y 13. When he heard people complaining about how he was eating with sinners, Cuando escucharon, ¿cierto?, que se quejaban que Jesús comía con pecadores, ¿te acuerdas? he says, those who are well Aquellos que están bien have no need of a physician, no tienen necesidad de un médico, but those who are sick. pero aquellos que están enfermos Go and learn what this means. van y aprenden lo que esto significa. I desire mercy and not Misericordia sacrifice. quiero, no sacrificio. For I came not to call the righteous, Pues vine no a llamar al justo, but sinners. sino a pecadores al arrepentimiento. You see what he's saying? ¿Te das cuenta de lo que Jesús está diciendo? See, the Pharisees thought they were righteous. Los fariseos pensaban que ellos eran justos o They correctos. thought they were healthy, Ellos well, pensaron que estaban sanos, eran saludables, but they were not. pero no lo eran. In essence, Paul is saying this. En esencia, lo que está diciendo Pablo, Those who perfectly keep the law, aquellos que cumplen la ley perfectamente, they don't need the law. ellos no necesitan la ley. Now, Ahora, who is the law for then? ¿para quién es la ley? Entonces, He goes on to say in Mira lo que 1 dice. Timothy 1 verse 9, en el versículo 9 sigue diciendo, for the lawless and disobedient. sino para los transgresores y desobedientes. Now, who does that include? ¿A quién incluye eso? Guess who? Adivina. Everyone. A cada uno de nosotros. All of us. Todos nosotros. Everyone in the world. Cada uno en el mundo. Including Christians that are still on the earth. Incluyendo cristianos que aún están en la tierra. Why? ¿Por qué? Because we all still have remaining sin. Porque todos tenemos aún pecado en nosotros. At times we still disobey. Y a veces estamos desobedeciendo. Romans 3 verse 10. Romanos 3, versículo 10. None is righteous. No hay justo ni aún uno. No, not Ni siquiera one. uno. And so Paul says that the law is for, in verse 9, sinners. Así que lo que está diciendo Pablo acá, versículo 9, es que la ley es para los pecadores. Guess what? ¿Adivina qué? We think of Paul as an apostle Pablo es un apóstol, ¿cierto? and as a great saint. Y es un gran santo, muchos piensan. Look at verse 15. Pero mira el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Did you catch that? ¿Agarraste la idea o no? The apostle Paul El apóstol Pablo is a sinner. es un pecador. He is or was. Lo es o era. Not anymore. Quizás ya no más, He's in heaven. porque está en el cielo. But even as an apostle, Pero incluso como un apóstol, while on the earth, mira, ¿cuánto más para nosotros en la tierra? he said he is the worst of sinners. Él dice, yo soy el peor de los pecadores, o el primero. He's the foremost, the chief of sinners. Él es el primero, el más pecador. He's writing that in the present tense. Y está escribiendo en tiempo presente, yo soy. He's not saying I was a sinner Él no dice, yo fui un pecador and now I never sinned. y ahora ya no peco nunca más. No, he's saying even as an apostle, Pablo está diciendo, incluso como un apóstol, I need the law yo necesito la ley, because I'm still a sinner porque todavía soy un pecador in this world. en este mundo. Paul himself then needs the law, Así que Pablo en sí mismo necesita la ley, not as a way to be saved. pero no como una forma para ser salvo. He's saved by Jesus Christ. Él es salvo por Cristo. But so that he can see his sin Pero a través de la ley puede ver su pecado and understand God's will y entender la voluntad del for Señor. how he's supposed to live Para now. entender cómo ahora salvo tiene que vivir. So he understands what love really looks Así like. que ahora entendemos cómo el verdadero amor luce en la vida real. A lot of people can say, "Oh, I love you," Mucha gente puede decir, oh, yo te amo, but do they really understand what love is? pero ¿realmente entiendes o ellos entienden lo que significa el amor? Many people will define love their own way. Mucha gente va a definir el amor en sus propios términos, But God does not leave us in the dark. pero Dios no nos deja en la oscuridad para eso. He shows us what true love is. Él nos muestra qué es o cómo luce el verdadero amor And it's found in his law. y se encuentra en su ley.
Now, if you look at the remainder of this list, Ahora, si miras al listado, lo que sigue, you can see who the law is for. puedes ver para quién es la ley. So we say the lawless and disobedient, that serves as an overall title, you could Primero say. dice para los transgresores y desobedientes, que es como un título general para todos, But then he says the ungodly. pero después dice el impío. That is, those who live without reverence to God. Es decir, aquellos que viven sin dar reverencia a Dios. That has reference to those who have no fear of God before their eyes. Esa palabra impío hace como referencia a aquellos que no tienen temor de Dios. Instead, they worship created things En vez lo que hacen es adorar las cosas creadas, instead of worshiping the en Creator. vez de adorar al Creador. Guess what that's a reference to? Adivina a qué refiere eso. The first commandment. Al primer mandamiento. You shall have no other gods No before me. tendrás otro Dios delante de mí. He then goes on, and the next word he says, Después avanza y dice, the sinners. para los impíos y pecadores. Now, this is often used in the New Testament to refer to Gentiles and their idolatry. Usualmente esta palabra acá se utiliza en el Nuevo Testamento y en el griego para definir o describir a los gentiles en su idolatría. Guess what that's against? Adivina contra qué está esto. Second Contra commandment. el segundo mandamiento. That you shall not make anything and No bow harás down and worship it. ninguna cosa, ninguna imagen para adorar. Now, you may not have a little trinket that you bow down to, Claro, quizás no tienes ninguna figurita, algo a lo que tú te arrodillas para adorar. but we can all commit idolatry. Pero todos podemos caer en la idolatría. Whenever we love something that's a created thing more than we love God. Cuando amamos algo creado por sobre el creador que es Dios. Then the next word La siguiente palabra. is unholy. La siguiente palabra es para los irreverentes Now, this o que no son santos. could designate those who take God's name in vain. Lo que hace es designar a aquellos que toman a Dios o su nombre en vano. And that's not merely about how we speak. No tiene solamente que ver con irreverencia en el lenguaje. Remember, the law is spiritual. Acuérdate que el Señor y la ley es espiritual. It has to do with how we think of God in our hearts. Tiene que ver con cómo pensamos en Dios en nuestro corazón. Do we honor Him? ¿Realmente honramos a Dios Do en we nuestro corazón? reverence Him? ¿Lo reverenciamos? Do we seek for His name to be hallowed in the earth? ¿Estamos buscando que su nombre sea santificado y reconocido en la tierra? Or do we pay it no attention? O quizás no estamos atentos a eso. This is the third commandment. Ese es el tercer mandamiento. That you do not take the name of the Lord your God Que in no vain. tomes el nombre de Dios en vano. Then the next word Mira la siguiente palabra. is profane. Es la palabra profanos. To profane means that you treat nothing as sacred. Profanar o ser profano es que no tratas las cosas con la santidad o lo sagrado que son. Nothing is set apart to God. Nada está apartado para Dios. And this has relation especially to, guess what? The fourth commandment. Adivina con qué se relaciona esto, con el cuarto mandamiento. Where he says, remember the Sabbath day to keep it holy. Cuando dice recuerda el sábado o el día de reposo, que lo santifiques. And how often do we kind of just make the Sabbath day just like any other day? ¿Y cuántas veces transformamos el día de reposo, es decir, el día del Señor, en cualquier otro día? We think it's for our own enjoyment. Que pensamos que es solamente para nuestro disfrute y placer. And we don't remember Y no nos acordamos that the greatest enjoyment we could possibly have que el mayor disfrute que podemos tener is to be in the presence of God, es estar en la presencia del Señor, to worship God, adorándole, to sing to the Lord. cantándole al Señor. And remember, it's not just the Lord's morning, Recuerda, no es solamente la mañana del Señor, it's the Lord's day, es el día del Señor. the whole day. Todo el día, hermanos. The Lord's day is to be a foretaste of heaven. El día del Señor está diseñado para ser un anticipo del cielo. To refresh your soul, Refrescar tu alma. to remind you that this earth is not your home, Recordarte que la tierra no es tu hogar, that you have a heavenly que home, tú tienes un hogar celestial. and that one day you will be in a new heavens Y and un new día earth estarás en una nueva tierra y nuevo cielo, in the presence of Christ en la presencia de Cristo, forever, para siempre, if you're believing in Him. si tú crees en Él. So you can see these first four words are all dealing with the first four commandments, what we call the first table of the law. Aquí tenemos estas primeras palabras que lidian un poco, se relacionan con la primera tabla de la ley que llamamos nosotros. It shows us how to love God. Nos muestra cómo tenemos que amar a Dios. But then look at the next several words. Pero mira las otras palabras que vienen después. It says,
It's for those who strike their fathers and mothers. Dice, para los parricidas y matricidas que dañan a su madre y su padre. That's extreme. Eso es extremo, ¿no? But it's relating to the fifth commandment. Pero está relacionado con el quinto mandamiento. To honor your father and your mother. Honra a tu madre y a tu padre. And one of the worst ways to dishonor them is to strike them. Y como una de las peores formas de deshonrarlo es golpearlos, dañarlos. In fact, in the Old Covenant, De hecho, en el viejo pacto, Exodus 21, verse si 15, tú lees Éxodo it 21:15, says, whoever strikes his father or dice, mother cualquiera que golpea a su madre o a su padre shall be put to death. debería ser muerto. But then he goes on and talks, next word, murderers. Mira la siguiente palabra, asesinos, o aquí dice homicidas. The sixth commandment. Sexto mandamiento, claramente. The next phrase, Mira la siguiente frase, the sexually immoral and men who practice homosexuality. para los fornicarios, y sigue, sodomitas, etc. That's referring to the seventh commandment. Claramente es una referencia al séptimo mandamiento, The sanctity of marriage. la santidad del mandamiento, del matrimonio. And it's in that sense, it's listing all these different ways and some of the worst ways that you can break this commandment. Aquí lo que hace es enlistar las peores formas en las que puedes romper ese mandamiento y esa santidad del matrimonio. And taking what God has created Y holy tomar lo que Dios creó santo, for our good para nuestro bien lo creó, and perverting it. y pervertirlo. And so that's by adultery, Por ejemplo, adulterio, fornication, fornicación, pornography. pornografía. Maybe you don't actually, commit the actual act, Quizás no cometes el acto realmente en lo físico, but to have lust in your heart pero tienes lleno de lujuria tu corazón. is to break this commandment. Eso también es quebrantar ese mandato. Then the next word, La siguiente palabra he talks about enslavers. habla después de secuestradores. The literal translation is man stealers. La palabra original del griego es hombres que roban a otros hombres o que generan esclavitud, por ejemplo. Steal him and then make him a slave. Robarlo y hacerlo un esclavo. Guess what? That deals with the eighth commandment. Adivina, eso tiene que ver con el octavo mandamiento. Should not steal. No robar. In Exodus 21, verse 16, Y en Éxodo capítulo 21, verso it 16, says, whoever steals a man and sells him, cualquiera que roba a un hombre y lo vende, and anyone found in possession of that man, y cualquiera que se encuentra en posesión de aquel hombre vendido, shall be put to death. también debiese ser muerto. You see how Paul is thinking about Exodus 21 ¿Te das as he's cuenta? writing this. Aquí Pablo está pensando en Éxodo 21 en cierto sentido. The next, he says, is liars and perjurers. Mira, el siguiente descriptor dice mentirosos y perjuros, o que perjuran. Again, he's covering the spectrum. Lo que hace es cubrir todo el espectro. There can be just the lies that you make Puede ser a lo mejor las mentiras que tú haces o day que- by day, todos los días. and then there's kind of a worse way Pero quizás también está reflejada acá la peor forma de mentir. of being a perjurer. Ser un perjuro, perjurar. That means you lie under oath. Eso es cuando mientes bajo juramento. You've sworn to tell the truth, Tú dijiste y juraste, voy a decir la verdad. like in a court of law, Como en una corte de ley. and then you lie. Y tú mientes después. Do you see what he's doing? ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Pablo? He's showing us the 10 commandments, Te muestra los 10 mandamientos. and he's saying, therefore, those who break the Y se commandments. está diciendo que la ley es para aquellos que quiebran o quebrantan los mandamientos. Now, it's interesting Es muy interesante that he doesn't actually address the 10th commandment here. que Pablo no aborda el 10º mandamiento acá, en It's esta kind of like sección. what Jesus does with the rich young ruler. Es parecido a lo que hace, The rich young ruler es lo que hace con este gobernador rico. who came and asked, what must I do to ¿Te be acuerdas saved que va donde or Jesús le have dice, eternal life? ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? And Jesus goes through the first 9 Y commandments, Jesús va solamente del mandamiento 1 al 9, but he doesn't give the 10th then, pero no da ahí el 10º, but he comes back to it sino que después vuelve al 10º. by telling him to sell all and come Diciéndole- follow me, Jesus says. Dice, vende todo y después sígueme. In a similar way, En una forma muy similar, Paul waits, Pablo lo que hace es esperar, and the 10th commandment is addressed in chapter 6, y el 10º mandamiento se aborda en el capítulo 6. verse 17. Mira el versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las
disfrutemos. This was a problem in the church in Ephesus. Ese es un problema en la iglesia de Éfeso. And he's wanting them not to covet. Se le dice, no codicien. The point here El punto acá is that this reveals clearly what Paul has in mind when he's speaking of the law. es que esto revela claramente lo que Pablo tenía en mente cuando está hablando de la ley. It's what we call the moral law. Lo que tenía en mente Pablo es lo que llamamos la ley moral de Dios. It's also called in theology the natural law. En teología también le llamamos la ley natural, Because it's the law that's always existed. porque es la ley que siempre ha existido. Why? Because it's a reflection of the character of ¿Por God. qué? Porque es un reflejo del carácter de Dios simplemente. God is a God who's faithful. Dios es un Dios fiel. He doesn't wrongly kill. He's not unfaithful like an unfaithful marriage partner. Él no es infiel, él no es, por ejemplo, infiel como un partner en una relación que simplemente le es infiel a su cónyuge, etc. So even all the 10 commandments reflect in a positive sense the good character of God. Así que estos 10 mandamientos muestran el buen carácter de nuestro Dios. And it shows us his will for how we ought to live. Y nos muestran su voluntad de cómo debiéramos vivir. This is the law that was written on the heart of Adam when he was created. Esta es la ley de Dios que fue escrita en el corazón de Adán cuando Dios creó a Adán. And it's what's summarized for us in the 10 commandments. Y Dios lo resumió para nosotros en los llamados 10 It is mandamientos. the perpetual law of God Es la ley perpetua del Señor, that always applies in every single age. que siempre aplica en toda época, en todo tiempo. God himself made a distinction between the 10 commandments and the other laws in the Old Covenant. Dios mismo hace una distinción entre los 10 mandamientos y todas las otras leyes que hay en el antiguo pacto. In Exodus chapter 20, Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20. that's where he gives the 10 commandments to Israel. Por eso, así Dios da los 10 mandamientos a Israel. And God had come down in a theophany on the top of Mount Sinai. Dios baja en lo que se llama una teofanía, se muestra en el monte Sinaí, And God himself spoke these commandments to Israel. y el mismo Dios es quien habla y da estos mandatos, estos 10 They mandamientos. heard the voice of God Ellos audibly. escuchan audiblemente la voz de Dios, dice el texto. Then after that, Después de eso, God himself, it says, wrote with his finger dice la Biblia que Dios con su dedo on tablets of stone escribió en tablas de piedra these 10 commandments. estos 10 mandamientos. And then he told Moses Y después le dijo a to Moisés, take those tablets toma esas tablas de la ley and put them inside the Ark of the y Covenant. ponlas adentro del arca del pacto. Now, there were other laws that God gave to Moses, Obviamente, Dios le dio otras leyes a Moisés, what we call the civil laws lo que llamamos las leyes civiles para el for pueblo, the theocratic nation of Israel. para que fuese una nación teocrática en ese tiempo. He also gave these ceremonial laws También le da la ley ceremonial, that were for the priesthood. que eso tenía que ver con el sacerdocio, los sacerdotes. Now, these laws Estas leyes were not laws that God spoke to all of Israel. no es una ley que Dios le habló a todo Israel, It was only as Moses was up on top of the mountain alone with God sino cuando Moisés subió al monte y estuvo solo hablando con Dios. that God spoke these to Moses. Dios habló esto a Moisés And then he told Moses to write them y le down. dijo a Moisés, tú escribe estos mandamientos. He didn't write them on stone, No escribió Dios estos mandamientos en piedra, he wrote them in a book. sino que los que escribió en un libro. Do you see the visible difference? ¿Te das cuenta de la diferencia visible The de 10 estas commandments leyes? are on stone, Los 10 mandamientos en piedra, written by God's own escritos hand. por Dios, su propio dedo. These other commands are written by Moses Los otros escritos por Moisés, in a book en un libro. a book that's made of, papyrus, Un libro hecho de papiro, which will decay. que obviamente se iba a destruir y a debilitar. And in fact, then he wasn't told by God to put it in the Ark of the De hecho, no Covenant, le dice a Moisés, pon estas leyes que escribes en el libro, ponlas en el arca, no dice eso. but beside it on the outside. Sino que al ladito, afuera del arca. God himself makes a distinction. Dios hace una distinción en estas Because leyes. those civil laws Porque esas leyes civiles and those ceremonial y esas laws leyes are ceremoniales the part of the law that pass away with the old covenant. es una parte de la ley que iba a pasar con la llegada del nuevo pacto. It was temporary. Era temporal esa ley. But the moral law Pero la ley moral is eternal. es eterna. So these civil laws Así que estas leyes civiles, were things like this. cosas como esta. If an ox gores another ox, Como then that por- ox is put to death. ¿Te acuerdas cuando un buey, cierto, daña a otro buey, debiese matar a ese buey, etcétera?
And they were important laws Fueron leyes importantes for the country of Israel. para el país o nación de Israel And it was the law of the land y era la ley de esa tierra for prometida their nation. para su nación. But it expired Pero expiró when they are exiled from the nation, cuando ellos son exiliados de la nación, when they're no longer a nation cuando ya no son ya más una nación. in that theocratic sense. En ese sentido, teocrático. And Israel today Israel hoy día is not a theocratic nation like the no Old es una Covenant. nación teocrática como la de antes. So the judicial laws have passed away. Así que esas leyes pasaron. The ceremonial laws, Las leyes the ceremoniales, sacrifices, los sacrificios, priesthood, el sacerdocio, they all pointed forward to the greatest sacrifice of all, todo apuntaba al más grande sacrificio de toda la historia, the sacrifice of el Christ sacrificio de Jesucristo on the cross. en la cruz. And once that has been done, Y una vez que eso ya se cumplió, you don't need the ceremonial laws no anymore. necesitas más leyes ceremoniales. You didn't come this morning with a lamb. No viniste esta mañana con un cordero, ¿cierto? Pastor Jonathan didn't have a knife Sí, el pastor Jonathan tiene un cuchillo, to cut your lambs up. corta el cuello de la cuestión. No, No, because Christ has paid the once for all porque Cristo sacrifice. pagó una vez por siempre. But the moral law Pero la ley moral is abiding. es una ley que permanece. That is, Eso it's significa for all sinners que es para todos los pecadores, in all places, en todos los lugares, in all en times. todos los tiempos. For what purpose? ¿Qué propósito? To reveal to each and every one of us Revelarle a cada uno de nosotros our sin, nuestro pecado. how we have fallen short of the Cómo glory of quedamos God. cortos de la gloria de Dios. Let me ask you this question. Te voy a hacer esta pregunta. Have you seen your sin this morning? ¿Has visto tu pecado esta mañana? Does even this brief review of the 10 Commandments sting your soul? Por ejemplo, esta pequeña revisión de los 10 mandamientos ha puesto como una espina en ti. Do you see how you have failed to honor God? ¿Te das cuenta, has visto cómo tú has quedado corto y has fallado a Dios? You have not revered His name? ¿Acaso que no has reverenciado su nombre, por ejemplo? Do you see ways in which in your heart you've disrespected your parents? ¿Ves formas en que quizás tú has faltado el respeto a tus padres o autoridades? Maybe you're driving into traffic in Santiago Quizás estabas ahí manejando aquí en Santiago con su tráfico and you're filled with murderous anger y tenías esa ira asesina dentro tuyo for the person who cut you off. por la persona que se puso adelante. Have you lied this week? Has mentido esta semana, Maybe to your spouse. quizás a tu cónyuge, You weren't completely honest. quizás no fuiste completamente honesto, Maybe to your boss. quizás tú con tu jefe, You kept something that you should have said to quizás yourself. te guardaste algo que tenías que decir, te lo guardaste para ti mismo. You see, the law properly understood, Así que la ley apropiadamente entendida it's like a good surgeon. es como un buen cirujano, It comes to cut you viene a cortarte literalmente in order to expose the cancer para of mostrar sin inside of el you. cáncer del pecado que está dentro tuyo, That you are sick. que tú estás enfermo, You have sinful thoughts, que tienes pensamientos pecaminosos, sinful attitudes, actitudes pecaminosas, sinful actions. acciones pecaminosas. that will bring death to you Eso va a traer muerte a ti if it is not removed. si no es removido. And so the law comes Así que la ley viene, so that it can be exposed eso puede ser expuesto and then removed. y luego removido. That you would repent, Que tú puedas arrepentirte, that you turn from that sin, que tú te apartes de that esos you pecados, confess it to God, que lo confieses al Señor and go to the physician y vayas al médico that can heal you, que puede sanarte, which is Jesus que es Christ. Jesucristo. See, it says the law exposes whatever is contrary to sound doctrine in verse Así que 10. lo que hace la ley, dice el versículo 10, el capítulo 1, es exponer todo lo que es contrario a la sana doctrina. This word sound Esta palabra sana, is a medical term. de hecho, es un término médico. It means healthy, Significa saludable, life-giving. algo que da vida. So you see, doctrine and life are connected. Así que tú ves que la doctrina y la vida están conectadas. Sound teaching gives you life. Así que la sana doctrina te da ley, te da la vida, perdón. See, the law is not meant for made-up stories and genealogies. Así que la ley no fue dada, no tenía la intención de inventarse mitos o genealogía o cualquier cosa. Preaching is not just so you can be entertained La predicación no es algo para entretener a las personas and feel good about yourself. y para sentirte bien.
That's like having a cancer patient come Eso es to a como tener un doctor paciente oncológico con cáncer and the doctor say, "Oh, you're fine." y el doctor te diga, no, está todo bien. Don't worry. No te preocupes, Yet they're going to die. vas a morir. If you love that person, Si tú amas realmente a esa you're going to persona, tell them the truth. tienes que decirle la verdad. That's why you want a preacher Por eso, como gonna tell you predicador, the truth. tienes que decir la verdad. that you have the cancer of Que sin. tienes el pecado, que es un cáncer. And unless it's dealt with, you will die Y a eternally. menos que tú no lidies con eso, vas a morir eternamente. Telling stories, entertaining, that does nothing for you. Así que contar historias, cuentos, entretener, no hace nada por ti. And it distracts you from the true purpose of the Te law. distrae del verdadero propósito de la ley. See, the great purpose of the law, ¿Cuál es ultimately, el gran propósito de la ley? En último lugar, en última instancia, is love. es el amor. And we often talk about the threefold use of God's moral law. A veces hablamos de el uso triple de la ley, si podemos decirlo And you así. can give you, let me give you images to help you remember them. Te voy a dar imágenes para ayudarte a recordar el uso triple que tiene la ley. The first use is like a fence. Primero, es como una cerca, For believers and unbelievers alike. tanto para creyentes como para no creyentes, la ley es como una cerca, un cerco. A fence can keep you from running into danger. Una cerca puede ayudarte a que tú no vayas al peligro. For example, Por ejemplo, in our country, you know, there's places where electric generators and things for electricity. Por ejemplo, en otros lugares se usan las cercas o se cercan lugares que tienen generadores eléctricos They con always have a electricidad. fence around them Tienen un cerco alrededor with warning signs. con señales de Danger. advertencia, peligro, Don't go in. no vayas para allá. And the law is like that. La ley es como eso. It's a fence Es una cerca to restrain us from going into sin. para evitar que caigamos en pecado. And sometimes just the pronouncements of what God's 10 commandments are Algunas veces solamente pronunciar los 10 mandamientos has a way of restraining us from being as wicked as we could en be. cierto sentido nos ayuda a refrenar el ser tan malos como podemos ser o pecadores. So it's important to speak the 10 commandments. Así que es importante que pronunciemos, digamos los 10 mandamientos, nos acordemos de ellos. But it's not just a fence. Pero no solamente es una cerca. The second picture La segunda imagen is that of a mirror. es como un espejo. What does a mirror do? ¿Qué hace un espejo realmente? It gives you a reflection Me da un reflejo of yourself. a ti mismo. I'm sure all of you this morning looked in a mirror. Aseguro que la mayoría, si no todos, hoy se miraron al espejo. Because you all look beautiful. Porque todos se ven muy bien. And you don't look like you did when you woke up and got out of bed. Claro, no te ves tal cual como cuando despertaste, por ejemplo. I know that's true for me. Eso es muy real para mí. My hair was all whoop, whoop. Sí, mi pelo estaba así, But I looked in a mirror pero me miré al espejo and it showed me how I was not looking good. y me mostró, mira, no estás luciendo bien. And that's what the law does. Y eso es lo que la ley hace. It shows us our sin Te muestra el pecado in order to drive us to the Savior. para conducirnos al Salvador. The law does not save you. La ley no te salva. It doesn't justify you. La ley no justifica. Only Jesus does. Solo Jesús lo hace. But the law shows you your Pero sin la ley te muestra so that you'll run to Jesus. tu pecado para que tú corras a Jesús. Think about this. Piensa en lo siguiente. In the United States, En los Estados Unidos there's a restaurant I love to eat at. hay un restaurante al que me gusta mucho ir a comer. It's called Chick-fil-A. ¿Se llama? Chick-fil-A. It's a chicken place. Ya, es como un lugar relacionado al pollo. But they also have papas, French fries, También tienen papas, papas fritas, that are not small, skinny sticks, que no son así como palitos flaquitos así, no. but they're big. Son grandes, así, grandes. Like a big round. Sí, o sea, una cuestión redonda, grande. Las papas fritas son enormes. Because the whole purpose to me Por- of French fry Porque lo que yo pienso que es el propósito de las papas fritas. is that it's a ketchup delivery system. ¿Cómo? Ketchup, you know what ketchup is? Yeah, ketchup, like agarrar. Like ketchup, and like it's tomatoes sauce. Ah, ketchup. Ah, ok. Ok. Para mí, la esencia de la papa frita tiene que ver con el ketchup. So I can take a lot of ketchup. Sí, así que puedo agarrar mucho ketchup And con eat esa it. papa frita porque es una papa bien contundente. Now, when I do, Lo que hago con eso I inevitably will get it on my face. es que realmente lo tengo que sacar de la cara, ¿no? Me como mucho ketchup. So after eating, Si después de comer I always go to the mirror. siempre tengo que ir al espejo
so I can see where the Así ketchup que is puedo on my ver dónde face. está el ketchup ahí en mi cara, ¿no? Now, Ahora, when I see it, cuando yo veo ese ketchup, what do? ¿qué hago? What if ¿Qué tal si I took my face tomara mi cara and I tried to rub it on the mirror? y trato de, así como rozarla con el espejo, ¿no? Restregarla con el On the espejo. mirror, En el espejo. is that going to make it clean? ¿Lo va a limpiar? ¿Me va a limpiar a mí? No. No. It'll just make the mirror dirty Solo hace que el espejo se ensucie. and make my face more dirty. Y obviamente mi cara también. So I don't go to the mirror to be clean. Así que no voy al espejo para limpiarme en ese sentido literal. I go to the water, Voy al agua. the sink. Es el lavamano. In the same way, En la misma manera. you don't go to the law to become No clean. vas a la ley para limpiarte, The law shows you you're dirty. sino que la ley te muestra que estás sucio. Then you go to the living water, Y después vas al agua viva, Jesus que es Christ, Jesucristo. and He makes you Y clean. Él te limpia. The law was never given as a way for a sinful person to try to make themselves righteous before God. Así que la ley nunca fue dada para que una persona pecadora pueda ser justificada delante It's de not a Dios. ladder to try to climb your way up to heaven. No es como una escalera que tú puedas usar para llegar al cielo. No, it points you to the one who No. is the Te ladder. apunta a aquel que es quien es la escalera. In John chapter 2, En Juan capítulo 2, Jesus said He is the stairway, Él dijo, Él es esa escalera que lleva al cielo. and we go to Him, Y vamos a Él. and He carries us to heaven. Y Él nos lleva a los cielos. Now, the third image La tercera imagen is the image of train tracks. es la imagen de esas líneas del tren. A train Un tren travels se traslada by a train engine, a través de un motor que es propio del tren. but the engine Pero el motor is guided by the tracks. está guiado por esas líneas Where del to tren. go? ¿Dónde ir? If we were to take a train Si tomamos un tren and put it right out here, y lo ponemos aquí, no matter how much it's spinning its wheels, no importa cuánto giran sus ruedas, it won't go anywhere. no va a ir a ninguna parte. It needs the tracks to guide it. Necesita las líneas del tren. But if you have a train sitting on the tracks Pero si tienes un tren en las líneas and the engine isn't going, y el motor no funciona, it's not going to go anywhere. tampoco va a ir a ninguna parte. You need both. Necesitas ambas cosas. Now, what this means is Lo que significa esto love is the train engine. es que el amor es el motor del tren. And when God changes us, Y cuando Dios nos convierte, nos when He cambia, saves us, cuando nos salva, He takes out a heart of stone that does not love saca Him nuestro corazón de piedra que no ama and realmente gives you a heart of flesh y nos da un corazón de carne that loves Him. que sí ama a Dios. Love is the engine. El amor es el motor. But the law Pero la ley is like the train es tracks. como las líneas del tren. It shows you how to Nos love. muestra cómo amar. You have the desire to love because you've been given a new heart. Porque tienes un nuevo corazón, ahora tienes un deseo de amar a Dios. But what does it look like to Pero ¿cómo love? luce amar a Dios? The law shows you. La ley te lo va a mostrar. How do I love God? ¿Cómo amo a Dios? The first 4 commandments show Bueno, you. ahí están los primeros 4 mandamientos. Honor His day. Honra su día. Don't have any other gods before No tenga Him. otros dioses delante de ti. Revere His name. Sé reverente a su nombre. Don't make idols. No hagas ídolos. This is how you love God. Así amas a Dios. How do I love my neighbor? ¿Cómo amo a mi prójimo? Well, honor your parents. Bueno, honra a tu padre y a tu madre Honor primero. those in authority over you. Honra a aquellos que están en autoridad sobre ti. Don't wrongly be angry with people, No te enojes de una forma incorrecta con las personas, but be concerned for righteousness and justice. sino que preocúpate de la justicia y lo correcto. See the sanctity of marriage. Por favor, observa la santidad del matrimonio. Don't use people for your own No pleasures, uses a la gente para tu propio placer. but point them to God. Apunta a la gente, llévalas Do a good Dios. to them. Hazle bien a los demás. You see, this is what the law tells us, how you love. Eso es lo que la ley te dice, cómo amar. The Puritan, Los puritanos, Samuel Bolton, por ejemplo, uno llamado Samuel Bolton, said it this way. dijo lo siguiente al respecto de esto. The law, La ley, as a mirror, como un espejo, sends us to the gospel nos envía al evangelio, that we might be justified. que podamos ser justificados. And the gospel Y el evangelio then sends us back to the law, luego nos manda de vuelta a la ley like as train tracks, como líneas del tren to show us how to live.
para mostrarnos cómo vivir, as those who have been justified como by aquellos Christ. que han sido justificados por Cristo. And that leads us to our final point, Esto nos lleva al último punto, that the law que la ley is in harmony with the gospel. está en armonía completa con el So Evangelio. it says in verse 11. Esto es lo que dice versículo 11. ¿Lo read? Según el glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. He's been talking about the law, ¿Te das cuenta cómo se ha hablado acerca de la ley? and then he ends by talking about the gospel. Pero termina llegando al Evangelio. And he says it's in accord with it. Y dice, de acuerdo, en concordancia con el Evangelio. Do you see the importance of what Paul is saying? ¿Te das cuenta la importancia de lo que Pablo está diciendo? Now, what is the gospel? ¿Qué es el Evangelio? It's good news. Buenas noticias. News about what God has done in Christ Jesus. Noticia de lo que Dios ha hecho en Cristo. That God saw that we were in our distress as sinners. Que Dios vio que nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados. Because of our sins, we deserve his wrath and curse. Y por nuestros pecados merecemos su ira y su maldición. That we should be cast into hell away from God Deberíamos forever. ser arrojados al infierno lejos de Dios por siempre. And so he sent someone to save us. Así que Él mandó un Salvador, His son, su Hijo, Jesus Christ. Jesucristo. And it is Christ then ¿Y qué pasó? who says, I have come to save my people. En Cristo dijo, yo he venido a salvar a mi pueblo. I'll be a substitute for them. Ha sido un sustituto por nosotros. I will live in their place. Yo voy a tomar su lugar, dijo Jesús. They were made to do everything God commanded in his law. Sorry, say that again? God made people to obey him, Dios creó a su pueblo, por supuesto, para obedecerle, but they didn't. pero su pueblo no le obedeció. So they're to be cursed. Así que necesitan ser maldecidos por Dios. Jesus says, I will live in their place. Pero Jesús dijo, yo voy a vivir eso en I su will live a lugar. perfect life. Yo voy a vivir la vida perfecta. I'll never sin against my Father, Nunca pecaré en contra de mi Padre. so that I can give them my righteous Así record. que Jesús puede darnos su justicia a nosotros. So when God sees them, Cuando Dios ve a Cristo, he will instead see me. ahora cuando Dios ve a nosotros, nos ve a Cristo. Esa es la sustitución. And not only that, Y no solo eso, he says, I will take the curse upon sino que myself. dice, yo voy a tomar la maldición en mí mismo. I will go to the cross. Yo voy a la cruz. I will have the wrath of God poured Yo out on voy a me. recibir la ira de Dios sobre mí. Not for any sin of my own, No por mi pecado, because Jesus had no sin, porque Jesús tenía nada de pecado, but for the sin of those who trust in sino por me. el pecado de aquellos que confían en Él. That's the gospel. Ese es el Evangelio. You see, God's law and God's gospel are not enemies, Así que la ley de Dios y su Evangelio no son enemigos, but they're friends. son amigos. And they work together Trabajan juntos to accomplish God's para purpose. lograr el propósito de Dios. They're not off pitch or out of tune. No están desintonizados o desafinados. You know, we had wonderful people singing up here this Por ejemplo, aquí morning, teníamos gente cantando bien and you all were wonderfully singing to the y ustedes Lord. estaban cantando perfectamente también. But we know what it's like when someone's off pitch. Pero sabemos cuando alguien se desafina, ¿no? It hurts the ear. Molesta la oreja, ¿no? And the law and the gospel, El Evangelio y la ley, though distinct, aunque son distintos, they're in harmony. están en armonía. They sing in perfect harmony. Cantan en perfecta armonía. They're complementary. Se complementan, They work together. trabajan juntos. The law says La ley dice, God requires this. Dios requiere lo siguiente. The gospel El says Evangelio dice, I will supply it. yo voy a proveer eso. The law says do this. La ley dice, haz esto. The gospel says El Evangelio dice, Jesus has already done that. Jesús ya lo hizo. The law says you must pay this. La ley dice, tienes que pagar esto. The gospel says Jesus has already paid El it at the Evangelio cross. dice, Jesús ya pagó eso en la cruz. The law says La ley be dice, righteous. sé justo. The gospel says Y el Evangelio dice, Jesus is my Jesús righteousness. es mi justicia. The law says this is what love looks like. La ley dice, así luce el amor verdadero. The gospel Y el says Evangelio dice, here's the Spirit. aquí está el Espíritu, Here's a new heart aquí está el nuevo corazón. so that you can now love Así que ahora puedes amar according to the law. de acuerdo a la ley. See, the law shows us how to love. ¿Te das cuenta que la ley muestra cómo amar? And the gospel Y el Evangelio frees us from bondage to sin nos libera de la esclavitud al pecado. so that we may now keep the law Así out que of ahora love. podemos guardar la ley, pero por amor. And furthermore, Aún más.
You cannot understand the gospel apart from the law. No podemos entender el Evangelio sin la ley. Without the law, there is no gospel. Sin la ley no hay Evangelio, de hecho. They must be together. Tienen que estar juntos. And here's another image to give you to think of Aquí the hay law. otra imagen que te voy a dar para la ley. The law is like a window. La ley es como una ventana. Now, on the one hand, windows are great because they let light in, Las ventanas son geniales porque por un lado te permiten que la luz entre, so you can see. así que puedes ver. That's kind of like saying the law is like a mirror. It shows us our sin. Podríamos decir que la ley es como el espejo, ¿te acuerdas? Podemos ver nuestro pecado. But I want you to think of another purpose Pero of quiero que a window. pienses que la ley es ventana en otro sentido. That is, it's something you can look through. Que tú a través de la ventana puedes mirar para afuera. See, like here, I can't see what's out there. Aquí no puedo ver lo que hay afuera, But when I look through the window, pero si me pongo en la I ventana, can see through it. puedo ver a través de ella. And see, the law is like that. La ley es como eso. When you come to the law, Cuando vienes a la you're ley, supposed to look through it también se supone que tú mires a través de la ley to see God's character. para ver el carácter de Dios. The law is a revelation of God, La ley es una revelación de Dios mismo. what He is like, Como Dios es, always faithful. siempre fiel. And so it reveals God's glory to us. Así que la ley revela la gloria de Dios hacia nosotros. And it does this in a special way Y in hace connection esto with the en gospel. una conexión especial con el Evangelio. Why? ¿Por qué? Because it shows us what Christ fulfilled. Porque nos muestra lo que Cristo cumplió. Christ perfectly kept this law. Cristo lo que hizo fue cumplir y guardar perfectamente esta It ley. shows you the beauty of Christ. Te muestra la belleza de Jesucristo. He loved everyone he came into contact with. Él amó a todos aquellos que tuvieron contacto con Él. And it also shows you, dear Christian, También te muestra, amado hermano, what God is making you into, que Dios te está haciendo a esa imagen, te está conformando. because He's conforming you Porque to te the está image of Christ, Conformando a la imagen de Jesucristo que cumplió la ley, who perfectly que keeps the law. perfectamente guardó esta ley. This is one of the great blessings of the new covenant. Esta es una de las máximas y más grandes maravillas, bendiciones del nuevo pacto. In the old covenant, En el antiguo pacto, God wrote His moral law Dios escribió su ley moral on tablets of stone. en tablas de piedra. In the new covenant, En el nuevo pacto, God writes His law Dios escribe su ley on the tablet of your heart. en las tablas de tu corazón. He changes you Te cambia. so that you love Him and you love His law. Así tú puedes amar a Dios y amar a su ley. So let us love the law of God and the God of the law. Así que vamos a amar la ley de Dios y al Dios de la ley. Let us love the Savior who kept the law for us. Vamos a amar al Salvador que guardó y cumplió la ley. Let us love the Spirit who writes the law on our hearts Vamos a amar al Espíritu que escribió la ley de Dios en nuestro corazón and who enables us to love. y que nos habilita a amar la ley. Let us endeavor to always use the law lawfully. Vamos a esforzarnos por siempre usar la ley de Dios de una forma legítima. Maybe you know the hymn Amazing Grace Quizás tú conoces este himno famoso, Sublime Gracia, by John Newton. escrito por John Newton. Well, Newton wrote this. Bueno, este mismo autor escribió lo siguiente una vez. We need to clearly understand the distinction, Tenemos claramente que entender la distinción, the connection la conexión and the harmony y la armonía between the law and the gospel. entre la ley y el evangelio. Their mutual subserviency Hay un servicio que se hace en ellos dos mutuamente. illustrate and establish each other. Se ilustran y se establecen mutuamente. We see this. This is our privilege. Este es un privilegio And a happy means y un medio of feliz preserving our souls de preservar nuestras almas from being entangled y previene que nosotros nos in enredemos the errors on the right con los errores que están a un lado or on the left, o al otro lado. antinomianism Antinomianismo or legalism. o legalismo. No, the law and the gospel. La ley y el evangelio. That's what the word teaches. Eso es lo que la palabra enseña. Amen.